hace 83 años, en el año de 1941, el compositor mexicano Agustín Lara escribió una de sus canciones más famosas, la canción Solamente una vez, melodía que ha trascendido barreras culturales y lingüísticas por el mérito de su encanto. Quien haya escuchado esta o alguna otra de las canciones de Lara estará de acuerdo en que el hombre tenía un enorme talento para expresar de forma poética los más profundos sentimientos y las más complejas vivencias humanas, como por ejemplo la prostitución. Esta canción fue inspirada, sin embargo, por la experiencia de un amigo, un actor llamado José Mojica, un rico y famoso don Juan que con una carrera en pleno ascenso decidió, después de una tremenda crisis personal, dejarlo todo para dedicarse a la vida religiosa. El tema de la canción es el amor verdadero, es el amor más grande al que un hombre puede aspirar, ese amor que cuando se encuentra se convierte en el supremo integrador de la vida. Hablaba del amor de Dios. Guardando el sentido de proporción, David también fue un compositor famoso. Hace más de 3000 años escribió un canto en el que la palabra solamente se repite 6 veces. Pareciera atrevido comparar el canto del autor vernáculo con la del autor sagrado, pero la asociación es legítima porque ambos hablan del mismo amor. Eran motivados por la misma visión. La diferencia es que mientras Lara cantaba al amor ajeno, David hablaba del amor propio. El primero cantaba el amor que veía en el otro, el segundo hablaba del amor que vivía en su propio corazón. La diferencia es que mientras uno se solazaba en el amor verdadero, el otro lo declaraba y lo deslindaba de todos los demás amores. ¿Cuáles son los motivos de un amor tan exclusivo y tan excluyente? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Siempre que tenemos la oportunidad de meditar en el libro de los Salmos, viene a nuestra memoria ese viejo romance, esa historia de amor entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. Sin importar si estamos hablando del pueblo judío o del pueblo cristiano, existen miles de años de romance, porque el libro de los Salmos expresa nuestros sentimientos, nuestras vivencias, los motivos de nuestra fe y también de nuestra esperanza. En este caso en particular, el salmista habla de manera contundente, utilizando 6 veces la expresión solamente para deslindar su amor a Dios de cualquier otro amor. Y este texto, hermanos, nos enseña cuando menos 3 cosas. La primera razón por la que el salmista escribe esto es porque solamente Dios es fuente de paz. Como eventualmente ocurre con otros salmos, es difícil encontrar un contexto para el Salmo 62. No hay ninguna evidencia interna o externa que de manera contundente nos diga en qué momento y por qué razón fue escrita. Poco tienen que decir los expertos al respecto. Seguramente por esa razón, Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, decía: no hallamos en este salmo ningún detalle que podamos deducir cuándo o por qué lo compuso David, pero las circunstancias más apropiadas parecen referirse a la rebelión de Absalón. Aunque el Salmo 62 utiliza expresiones que pueden conectarlo con diferentes salmos, sus intérpretes difieren respecto a las circunstancias en las que fueron escritos. Unos sitúan el Salmo en el refugio, en el santuario, mientras que otros lo hacen en el exilio. Un rabino del siglo XI, Rashi, decía que este cántico era un cántico del destierro de Israel entre las naciones, y en lo que todos los intérpretes están de acuerdo, sin embargo, es que su tema es la confianza absoluta en Dios. El salmista le expresa de manera contundente cuando dice: solamente en Dios está acallada mi alma. A diferencia de lo que ocurre en otros salmos, en este no hay una sola palabra, no hay una sola expresión que manifieste quebranto o abatimiento. El autor no se permite otro sentimiento que no sea la absoluta confianza
y escogió muy bien sus palabras para expresarla. Utilizó el adverbio de cantidad solo o solamente, que es la traducción de la llamada partícula hebrea de restricción, la palabra aj, que como en este salmo introduce una limitación. De modo que el autor principia con la declaración que cierra también la conclusión de su canto. Un criterio, hermanos, muy interesante para interpretar los salmos es que generalmente la conclusión del salmo está en el primer versículo. Si usted lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, todo lo demás que diga el salmo, los otros 5 versículos, es la extensión o la explicación de lo que dice el versículo número 1. Es algo interesante, hermanos, porque dependiendo de la literatura existen criterios para interpretarla. Si usted está leyendo el Corán y está leyendo alguna sura, algún libro del Corán, lo recomendable es que empiece a leer de atrás para adelante, porque le va a permitir entender el tema del que está hablando esa sura en particular. En el caso de los salmos es al revés. Si usted quiere ver el mensaje del salmo, generalmente está en el primer versículo, en la primera afirmación, y es el caso aquí. A diferencia de lo que ocurre con otros salmos, David no se permite ningún otro sentimiento que no sea la confianza absoluta. Pero su afirmación no es la simple culminación de un canto hermoso, es la conclusión de una vida que no siempre es hermosa, es la culminación de una vida corta de días y harto de sinsabores, como diría Job en el capítulo 14, versículo 1 de su libro, pero aún así una vida que tiene motivos para ser celebrada. Alguien dijo que la escena pinta el salmo y describe una especie de rombo. En el vértice superior está Dios, en el inferior está el salmista y en los extremos están sus enemigos. El salmista se relaciona con cada uno de los protagonistas, se relaciona con él mismo, se relaciona con Dios y se relaciona con dos grupos de adversarios. Principia dialogando consigo mismo, declarando las razones por las que puede confiar en Dios. Un predicador británico del siglo pasado, el doctor Martin Lloyd-Jones, quien fue pastor de la abadía de Westminster, hemos hablado muchas veces de él. Él era un médico que pertenecía al cuerpo del servicio médico de la reina Isabel II, pero él siempre luchó con el llamado al pastorado y decidió abandonar la carrera de medicina para dedicarse al pastorado. Él no lo sabía. Dios le cambió de trabajo, pero no de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para convertirse en el pastor de la reina. Y fue un escritor brillante que escribe en uno de sus libros: estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en lugar de dialogar con nosotros mismos. El arte de la vida espiritual consiste básicamente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Tenemos que dialogar con nosotros mismos. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos y cuestionarnos también a nosotros mismos. Debemos preguntarnos: ¿por qué debo inquietarme? ¿Qué motivos tengo para perturbarme? Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos y reconvenirnos, condenándonos a nosotros mismos, exhortándonos a nosotros mismos, y en vez de murmurar, decirnos: en Dios pondré mi confianza. Estas palabras, hermanos, las expresa, y debo ser sincero que cuando leí esto sí me desconcertó un poco, porque pensaba: ¿cómo que dialogar contigo mismo? ¿Que no sería más bien dialogar con Dios? Dice: no, esto hizo el salmista en el Salmo 41. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Decía: tienes que hablar contigo mismo y recordarte las razones de tu fe y de tu esperanza. Pero el salmista hablaba también con Dios, y aunque principia haciéndolo en tercera persona, termina haciéndolo en primera persona.
En el versículo 12 termina diciendo: tuya es, oh Dios, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Es digno destacar el hecho de que David une la misericordia con el poder de Dios. Y lo mismo hizo Nehemías cuando en el capítulo 9, versículo 4 de su libro dice: oh Señor del cielo, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Le estaba diciendo a Dios cuán grande es, cuán poderoso es, pero cuán fiel y misericordioso es también. Y lo mismo hizo Daniel, cuando decía: oh Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Es evidente que grande, misericordioso y terrible son atributos que se unen de manera inseparable en Dios, porque solo un Dios misericordioso, grande y temible puede ser la fuente de nuestra seguridad y paz. Como el agua, la paz es un don de Dios, un regalo de la gracia, pero no siempre llega en forma de lluvia. A veces hay que cavar la tierra para obtenerla, y la obediencia es nuestro pico y nuestra pala, los instrumentos con los cuales buscamos la gracia de nuestro Dios. Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, decía: cuando obedeces a Dios, la paz es su sello de aprobación. Él envía una paz profunda e indescriptible, no la natural, no la del mundo, no la que el mundo da, sino la paz de Jesús. De Él solamente viene la paz. Espérala hasta que llegue, averigua por qué está haciendo falta. Si estás actuando por impulso o por un sentido de lo heroico para que los demás te vean, la paz de Jesús no se manifestará en ti. Esto a veces implica que no hay sencillez ni confianza en Dios, porque dicha actitud nace del Espíritu Santo, no de tus decisiones. Dios contrarresta nuestras decisiones obstinadas como un llamado a la sencillez y a la comunión con Él. Hace años, y en alguna ocasión lo había comentado, una pareja de pastores fueron invitados a servir como misioneros en el estado de Indiana. Tuvieron un ministerio exitoso en Celaya de muchos años, y de pronto una convención los invitó para servir como misioneros entre los mexicanos en Indiana. Y el esposo del pastor platicaba con mi esposa y le decía: hermana, pero yo creo que si Dios quiere que nos vayamos, Dios nos va a dar gozo. Y le dice a mi esposa: no, hermana, Dios no le va a dar gozo. Ustedes han estado 20 años sirviendo una iglesia a la que aman y los ama, una iglesia que les llora y les ruega que no se vayan. Dios les va a dar paz y después se va a convertir en gozo por la obediencia, pero de entrada no te va a dar gozo. Estás desprendiéndote de una parte de tu vida, de gente que te ama y a la que amas. Eso no te produce gozo, pero si obedeces, va a venir la paz y luego se va a convertir también en gozo. Pero el salmista hablaba también con Dios. Decía: y aunque principiaba haciéndolo en tercera persona, termina haciéndolo en primera persona, porque lo que buscaba era la comunión con Él. Hay una segunda idea que encontramos en el pasaje, y es que el texto nos dice que solamente Dios es fuente de seguridad. Como hemos dicho, según la tradición judeocristiana, David es el autor de este salmo. Juan Calvino diría al respecto: Dios habla de sí mismo en David habla de sí mismo en tercera persona, pero habla de sí mismo como alguien elevado expresamente por la mano divina, y por tanto podemos considerar que Dios es un tercero involucrado, como las palabras lo insinúan, pues buscaban el derrocamiento de alguien a quien Dios había exaltado y había establecido con honor. Al tratar de frustrar el propósito divino, realmente estaban luchando contra él. David no llegó, hermanos, a la corte de Israel por intrigas palaciegas. Nunca ambicionó ser un monarca. Cuando el rey Saúl
se dio cuenta de que si alguien tenía el potencial para ocupar el trono de Israel era David, decidió deshacerse de él. Y entonces decidió que el lazo con el que iba a atar su alma sería su hija. Se le ofreció el matrimonio y David dijo: ¿quién soy yo y quién es mi casa para emparentar con el rey? Cualquiera hubiera muerto por una oferta de esa naturaleza, él no. ¿Cómo voy a pagar la dote de la hija de un rey? Y Saúl le manda a decir: con 100 prepucios de filisteos puedes pagar la dote. Era mandarlo a una muerte segura, porque, perdón por lo que voy a decir, los filisteos no se iban a dejar mutilar así con tanta sencillez. Entonces era la idea de una muerte segura, la crónica de una muerte anunciada. Pero David puede prosperar en la voluntad de Dios y cumplir con ese propósito. Y un día, hermanos, llegó al trono de Israel. Pero esto fue motivo de envidia, de rivalidad, de celos. Los intérpretes que ubican el salmo, al salmista en el tabernáculo, en el lugar del asilo, en la presencia de Dios, sostienen que recibió allí la palabra de Dios, que le fue declarado que Dios es el poder y la misericordia, y Él pagará a cada uno conforme a su obra. Pero lo cierto es que no es necesario que alguien se refugie en el santuario para clamar por auxilio. En las crisis de la vida nos vemos en la necesidad de buscar la presencia de Dios. En los días de adversidad buscamos su rostro, declaramos como el salmista: restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Para complicar el panorama, hermanos, existe un fenómeno espiritual al que los judíos le llaman Hester Panim, que significa el ocultamiento del rostro. Yo no sé si usted ha experimentado alguna vez en su vida cristiana la sensación de que Dios no le escucha, la sensación física de que su oración no pasa del techo. Los hombres de la Biblia sabían de eso. En el Salmo 10 el salmista decía: ¿por qué te escondes en el tiempo de la aflicción? Y fue motivo de debate entre los sabios de Israel, hasta que encontramos la respuesta en las palabras del profeta Isaías, quien dice: verdaderamente eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Decía que Dios esconde su rostro para revelar su salvación. Y recuerdo un rabino del siglo XVIII, por allí, que uno de sus discípulos le preguntó: ¿por qué Dios esconde su rostro en el tiempo de la adversidad? Y el rabino le respondió: Dios esconde su rostro hasta que descubres que lo esconde. Es decir, hasta que te das cuenta que parte del proceder de Él es precisamente guiarte en fe, para que puedas finalmente encontrar su respuesta y su bendición. De modo que desde la certidumbre de la promesa divina, el salmista pudo confiar en la justicia y la misericordia de Dios, para declarar su confianza exclusiva. Obviamente no significaba que el autor estuviera debajo de su vida debajo de su vid y debajo de su higuera, que es un símbolo idílico de la paz bíblica. No significa que se encontrara por encima de las circunstancias que rodeaban a los mortales. Todo lo contrario, el autor era acosado por sus enemigos. Sus adversarios buscaban derribarlo, como se derriba una pared fracturada. Arremeten contra él como ejércitos que asaltan con ímpetu las murallas de una ciudad. Un solo hombre era perseguido por muchos, como si en el cuerpo de ese hombre hubiera lugar para 20,000 espadas. En el versículo 4 el salmista afirma: solamente consultan para arrojarlo a su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Una vez más, hermanos, aparece la llamada partícula de exclusión. Sus enemigos solamente buscaban acabar con la vida del salmista, destruirlo. No había lugar en su corazón para ningún otro pensamiento.
pero su maldad no se limitaba a las maquinaciones, sino que se expresaba también en la hipocresía. En el fondo, esta mala voluntad, había envidia, les enojaba que David prosperaba y por tanto intentaban detener su ascenso, y para ese fin echaban mano de la calumnia. Dios es nuestra única fuente de seguridad, porque contra lo que solemos pensar, los enemigos pueden llegar a ser una gran bendición para nosotros. Llevaron a David a descubrir que su única esperanza estaba en Dios. Carlos Spurgeon diría: he de procurar que mis sendas sean agradables a Dios, y aún así tendré enemigos, y más aún si trato de obrar con rectitud. Pero Dios sacará alabanza de la ira del hombre, de modo que apaciguará esa ira para que no me aflija. Dios puede hacer de un enemigo distante, que un enemigo distante no me haga daño, aunque intente hacérmelo. Así sucedió con Labán, quien persiguió a Jacob y no se atrevió a tocarlo. Dios puede apaciguar el furor del enemigo y cambiar su odio en amistad, como hizo cuando Esaú vino fraternalmente a besar a su hermano, en el momento en que temía morir al filo de la espada junto con su familia. Dios puede también convertir un enemigo encarnizado a un hermano en Cristo, como lo hizo con Saulo de Tarso. Quiera Dios obrar en todas las veces que surja un enemigo perseguidor. Bienaventurado el hombre cuyos enemigos son tocados por él y cambiados como los leones de Daniel, que en el foso se tornaron mansos y apacibles. Y cuando venga la muerte, el último enemigo, pido a Dios que se encuentre la paz y que mi primer cuidado sea agradar al Señor en todas las cosas. Cuando nuestro hermano Jesús Zamora supo que acaba de fallecer la semana pasada, con sus 95 años, supo que tenía un problema de cáncer en la garganta, el médico le dijo: don Jesús, hay dos opciones. Le retiramos esas masas, pero tenemos que entubarlo y encamarlo, o nos seguimos así hasta donde se pueda. Dice el hermano Jesús: no, prefiero seguir así. Puedo hacer mi vida, relacionarme con mi familia. Una vez vino a la iglesia y vino a recogerlo uno de sus hijos, Nacho, y cuando vi a Nacho le dije: déjame le hablo a su papá. Y me dice Nacho: no, pastor, déjelo que disfrute a sus amigos, él viene a eso, estar con sus hermanos en la fe. Bueno, sucedió, hermanos, que gracias a Dios estuvo asintomático, no tenía dolores, pero era como una flama de una vela que se va apagando poco a poco. El colapso vino de manera repentina, no fue una situación dolorosa, triste. Y me recuerda las palabras de Carlos Spurgeon, que decía: Dios puede cambiar al enemigo en una bendición. Ni siquiera Dios que cuando venga el último enemigo, la muerte, sea para llevarnos a la presencia de nuestro Dios. Los enemigos pueden llevarnos a buscar a Dios y encontrar bendiciones inesperadas. Y Salomón lo dijo hace 3000 años: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos procuran estar en paz con Él. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el texto nos dice que solamente Dios es un refugio permanente. El Salmo 62 principia con una declaración interesante: solamente en Dios está acallada mi alma. Acallada significa en silencio, en reposo, en descanso. Se utiliza tanto en sentido positivo como negativo. En sentido negativo, en el Salmo 22:3 dice: clamo de noche y no hallo reposo. Mientras que en sentido positivo, en el Salmo 62:5, la quietud se convierte en un mandamiento: que todo mi ser espere y guarde silencio delante de Dios. La seguridad que el salmista encontraba en Dios se contrasta con la de los hombres, con la que los hombres se encuentran con las cosas. David dice que su confianza
en los hombres es incierta, porque sin importar si son débiles o poderosos, son menos que un soplo. Se les puede tomar a todos en un platillo de una balanza y pesarán menos que un soplo. Si en verdad este salmo fue escrito en la rebelión de Absalón, la rebelión del hijo del príncipe rebelde, de su propio hijo, de Agitofel, su más entrañable amigo, y de una poderosa facción del ejército, comprobaron su dicho. ¿Quién hubiera esperado que tu hijo, tu hermano del alma, con quien entrabas del brazo a la casa del Señor, y tus hombres que juraron lealtad a ti, en la hora de la prueba te iban a dar la espalda? Por eso David dice, confiar en los hombres es confiar en algo parecido a la capa de polvo que se pone sobre una superficie, que se va con un soplo. El salmista afirma que la seguridad no está en la violencia, pero al hablar de la violencia debemos ser más precisos, porque hoy en día el vocabulario de la violencia es vasto: guerra, ejército, policía, guerrilla, terrorismo, tortura, genocidio, desaparición, secuestro, etc. Obviamente hay muchas otras formas de violencia: la violencia psicológica, la violencia económica, la doméstica, el acoso sexual. Eso sin contar, hermanos, que los fenómenos naturales y violentos. El común denominador de su significado puede iluminar la relación de violencia con el verbo violar. Se puede violar a otro físicamente, hiriéndolo, maltratándolo, pero también se le puede agredir materialmente, robándole o dañándole bienes o negándole los bienes de la subsistencia. Se puede violar verbalmente, psicológicamente y por medio de muchas acciones abusar del ser humano e infligir sus derechos y su dignidad. Sin embargo, en el pensamiento bíblico el concepto de violencia es diferente al concepto moderno. Aunque su lenguaje utiliza bastantes términos como presión, destrucción, robo, en la Biblia, violencia, jamás es la palabra, es un sustantivo que solamente, perdón, es un verbo que solamente ejercen los poderosos sobre los débiles. Es una sorpresa. En la Biblia solo el poderoso es violento, porque abusa de su fuerza, porque abusa de su poder. Los opresores, los privilegiados son los únicos violentos. Para los profetas la violencia es la opresión del pobre, el abuso contra el indefenso, el trocar la ley, en desvirtuarla. La violencia es una mera subcategoría de la injusticia. David entendió esto, que nadie podía construir un baluarte seguro con las piedras de la injusticia y que nadie podía refugiarse eternamente en el alcázar de la violencia, y la experiencia humana lo comprueba. Cuando estudiaba, hermanos, en el seminario y tenía que tocar puertas en la Ciudad de México para compartir el Evangelio, conocí a una mujer, no recuerdo su nombre, solo recuerdo su apellido, la hermana Chávez, había comentado esto en alguna ocasión. Era una mujer bastante frágil, al menos exteriormente se veía así, hasta que la conocí y descubrí que era una mujer muy fuerte. Era sobreviviente de cáncer de mama y de abuso. Su marido era alcohólico y siempre que llegaba alcoholizada llegaba tumbando la puerta a golpes, y cuando la mujer abría la puerta lo primero que veía era el puño del marido, en el ojo, en la nariz, donde cayera, y era diario. Al otro día, cuando la mujer estaba golpeada, el marido le preguntaba: ¿qué te pasó? ¿Cómo que qué te pasó? ¿Me golpeaste? No me acuerdo, y no me acuerdo, y no me acuerdo. Y la mujer tenía la duda si era cierto que el alcohol borraba la memoria. Fue por una botella de tequila, se la tomó todita, y andando alcoholizada fue por una pistola. Cuando el marido llegó tumbando la puerta, pero al otro día la mujer decía: me acordé de todo,
Cuando el marido llegó la siguiente vez tumbando la puerta, no encontró la cara de la esposa, sino la boca, el cañón de una pistola. Y le dice: a ver si mañana te acuerdas. Y le da un balazo en un muslo. El hombre tenía una cara de terror. Vio incrédulo su pierna herida y le dice a la mujer: y si se te olvida eso, espero que te acuerdes de esto. Y le da un balazo en la otra pierna. Y dice: ¿qué cree, hermano? Que al otro día bien que se acordó. Ya no se le olvidó. Hermanos, luego la hermana Chávez me dijo: no lo maté de los balazos. Es la expresión que ella usó. Pero le pegó un diabetes que se murió en 3 años. No, pues así sí. O sea, con una ayuda de esa naturaleza. Y me permitió recordar aquel viejo dicho de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Hasta que el cobarde quiere. Bueno, cuando hablamos, hermanos, de la opresión que vivía David, de la violencia que vivía, obviamente estaba hablando de que su único refugio estaba en el Señor. Por último, David concluye que la seguridad tampoco está en las riquezas. Aunque en el mensaje de los profetas la riqueza y el poder son los dioses olvidados, piénselo usted, ¿cuáles son los poderes que gobiernan el mundo ahora? La riqueza y el poder, los dioses olvidados de los profetas hebreos. No por ello dejan de ser dioses falsos. Carlos Spurgeon decía al respecto: a cuánto la riqueza les han servido como la mula de Absalón a su amo, a quien dejaron colgando en extrema necesidad entre el cielo y la tierra, como rechazado por ambos. Una chispa de fuego puede hacerlas arder, un ladrón llevárselas, un siervo inicuo hacerlas desaparecer, un profeta o un naufragio en el mar, un malhechor o un mal deudor de la tierra. Hay 1000 maneras que pueden hacerlas desaparecer. Son como las manzanas de Sodoma, que son hermosas, pero se desvanecen al tacto. Ilusiones áureas, un mero esquema matemático, una fantasía del cerebro del hombre. Como conclusión, el salmista utiliza 6 veces la palabra solamente para aludir a su opción por Dios. En su canto deslindó el amor de Dios de cualquier otro amor. Los evangélicos, hermanos, entendemos, o al menos deberíamos entender bien el significado de esta expresión, sola o solamente, porque la utilizamos en las llamadas 5 solas, es decir, esas cimientos de la fe evangélica: sola fide, sola gracia, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Fueron las 5 declaraciones que se convirtieron en las banderas de la Reforma Protestante. Cada una de ellas rechazado, se oponía explícitamente a prácticas o doctrinas que los reformadores veían como usurpadores de competencias atribuidos en la Biblia a Dios o a los cristianos. Pero considerarlas positivamente, las 5 solas expresan los 5 pilares de la fe y de la práctica cristiana. Estos 5 pilares, como decíamos, es sola fide, solo por medio de la fe, solo somos salvos por la fe, sola gracia, solo por medio de la gracia, sola escritura, la última y única fuente de fe y práctica, solus Christus, es decir, solo Cristo es el mediador, y soli Deo gloria, es decir, que solo a Dios sean la honra y la gloria. Es pues necesario tomar una decisión como la del salmista, asumir la opción por Dios y actuar en consecuencia, porque hoy día en el cristianismo tenemos la tendencia a desplazar a Dios de su corazón para centrarse en el hombre, de cambiar el evangelio cristocéntrico por un evangelio centrado en el hombre, en sus sentimientos, en sus ambiciones, en sus ilusiones,
en sus intereses. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, y es un hombre pequeñito, delgadito, usted lo ve, decía el doctor Deronkov, decía, cuando lo ves no das 3 cacahuates por él. Dice, pero se sube al púlpito y se convierte en un león que predica el evangelio. John Piper decía, hoy día como en toda generación, resulta asombroso ver cómo hay la tendencia a alejarse de Dios como el don todo suficiente del amor de Dios. Resulta asombroso que rara vez se proclama a Dios mismo como el mayor don del evangelio. Pero la Biblia nos enseña que el último y mejor don del amor de Dios es gozar de la hermosura de Dios. Una cosa he demandado al Señor, decía el salmista, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. El mejor y mayor don del evangelio es que ganamos a Cristo. El don del amor de Dios que todo lo abarca y aparece reflejado a lo largo del evangelio es el siguiente: ver y saborear la gloria de Dios para siempre. En lugar de esto, hemos convertido el amor de Dios y el evangelio de Cristo en una aprobación divina de nuestro deleite, de nuestras nimiedades, en una especie de deleite en la idea de que somos importantes. La prueba de fuego de la Biblia se centra en Dios y es fiel al evangelio. Es la siguiente: te sientes más amado porque te consideras importante, porque Dios te considera importante a expensas de su Hijo, o radica tu felicidad en ver la cruz de Cristo como una prueba de tu propia valía o como una vía para disfrutar para siempre la valía de Dios. Es la gloria de Dios en Cristo la causa de tu alegría. Es verdad, 10,000 dones que fluyen del amor de Dios existen, pero el Evangelio de Cristo declara las buenas nuevas de que al morir obtuvo 10,000 bendiciones para su novia, pero Dios es el Evangelio, y ninguno de dichos dones conduce al gozo definitivo si no conducen a Dios primero. Y nadie para quien el mayor don del Evangelio no haya sido el Señor mismo, disfrutará de las bendiciones del Evangelio. Hoy en día, hermanos, aquí en la ciudad de Querétaro, en una iglesia, alguien fue invitado a predicar y predicó el Evangelio. Y cuando terminó de predicar, la dueña de la iglesia, porque tiene dueña la iglesia, le dijo: no vuelvas a venir a predicar eso. La gente está harta de oír eso. Predícale que Dios es el patrocinador de sus sueños. Predícales que Dios es tu socio capitalista. Predícales lo que quieren oír. Y el hombre dijo: tiene razón, nunca volveré a predicar en este lugar. En suma, el Salmo 62 es un comentario práctico del precepto: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un catecismo pequeño del primer y más grande mandamiento. David deslinda el amor de Dios de cualquier otro amor y llama a todos los creyentes a hacer lo mismo, a hacer de Dios nuestro sumo bien. Y después lo dirá de forma más clara en el Salmo 73:25, cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Un hermoso salmo, hermanos, que como la canción de Agustín Lara deslinda cualquier otro amor para centrarse en el único amor verdadero, el amor de Dios y el amor a Dios. Cuando Lara escribió solamente una vez, no hablaba de que nos enamoramos una sola vez, hablaba del amor que descubrió en su amigo, que después de perder a su madre, estaba en una crisis existencial terrible, se arrojó a los brazos de Jesucristo para abrazar la vida religiosa. Es verdad, lo hizo en la competencia, pero su intención era absolutamente sincera: entregarse a Dios y dedicarle su vida. Lara no sabía que casi 3,000 años antes
Esa idea ya había estado en el corazón del salmista. Usa la palabra solamente 6 veces para convertirse en uno de los más hermosos comentarios del primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites encontrarnos en ella tus verdades y tus promesas, y encontrarte a ti, el supremo don del Evangelio. Permítenos, Señor, vivir la razón para la que nos hiciste vivir, glorificarte y disfrutar para siempre de ti. En Cristo te lo rogamos.